Zacarías capítulo 4, vamos a leer Zacarías capítulo 4. Voy a invitarles a que busquemos desde el versículo 4. Ya estuvimos leyendo hasta el versículo 3 y vamos a leer desde el versículo 4. Voy a usar la traducción Reina Valera el día de hoy. ¿Ok? Estamos. Si Diana no tiene Biblia, Camilito, préstemele una Biblia a Diana, por favor. ¿Quién más no tiene Biblia? Si, si Ernesto no tiene Biblia, pásenme una Biblia a Ernesto también, porfa. Los demás, sí, una Biblia, sí. Camilo tiene permiso para que mire ahí a Diana regularmente, si está en la Biblia. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Dice Zacarías capítulo 4, vamos a mirar desde el verso 4. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y bueno, vamos a dejar allí porque hasta allí termina este capítulo, el capítulo 4. Y como les decía anteriormente, este es un libro donde Dios permite que Zacarías plasme allí esas visiones que él ha tenido en una sola noche, lo que nos muestra la palabra de Dios con relación a acontecimientos que se iban a ir dando hacia un futuro, cuando Zacarías recibe ese mensaje y comienza a compartírselo al pueblo de Dios, ¿sí? Pueblo que estaba en unas circunstancias bastante desfavorables, hablábamos de eso, si ustedes recuerdan. Uno de los detalles que podríamos resaltar aquí, el nombre de Zacarías. Zacarías significa el Señor recuerda.
Es interesante el nombre de este profeta, pero también es curioso que Zacarías no solamente es profeta, sino también sacerdote. Él cumple las dos funciones, ¿no? Zacarías es sacerdote y profeta. Y Zacarías nació en el exilio. Él nace cuando se genera ese exilio babilónico y él tiene la bendición de retornar junto con un promedio de unas 40.000 personas, 40.000 judíos que retornan a Judá por allá en el año 538 antes de Jesucristo. Y junto con Zacarías retorna Zorobabel, a quien se le delega por el rey, se le delega esa función de gobernador y retorna también Josué, que asume su función como sumo sacerdote. Estos son personajes que encontramos aquí en el libro y de los cuales hace referencia Zacarías en esas visiones que Dios le está mostrando y como nosotros decíamos anteriormente, Dios le revela, Dios le muestra estas visiones a Zacarías en una sola noche, ¿sí? Eso fue en una sola noche y como les decía anteriormente, algunos dicen que son 8 visiones, otros dicen que son 10 visiones, ¿sí? Nosotros hemos dividido como en unas 10 visiones, pero también dentro de esto encontramos que el mensaje que Dios da a través de este profeta al pueblo de Israel es un mensaje donde Dios les llama al arrepentimiento y les motiva a que ellos se vuelvan a Dios. Y el mensaje está enmarcado en ese deseo que tiene Dios de que ellos vayan, se arrepientan y sean conscientes de la necesidad de volverse a Dios. Y como les decía ahora, esas visiones que tuvo Zacarías o que recibió Zacarías se dieron en una noche. Ahí nos habla de el 15 de febrero, ¿cierto? Cuando usted comienza a leer el libro, 15 de febrero del año 519 antes de Cristo. Algunos estudiosos al hacer la división de estas visiones que encontramos aquí, hablan de que 5 de esas visiones tienen que ver con un mensaje de consuelo que Dios le está enviando a través del profeta a ese pueblo que está retornando, que está regresando nuevamente a su nación. Y las otras 3, si nos ubicamos en esa posición de que son 8, hablan de juicio. Y como lo habíamos recordado en la reunión pasada, la primera visión habla de ese jinete entre los mirtos, esos árboles que hay allí en esa llanura, ¿sí? Y que hacen referencia o que tienen que ver con que el Señor va a reedificar a Sión, va a reedificar a su pueblo. La segunda visión que nos muestra allí Zacarías en su libro es una visión donde vemos a los 4 cuernos y los 4 carpinteros. ¿Recuerdan? ¿Sí? 4 cuernos, 4 carpinteros. Hablábamos de que esta visión hace una representación, o es mejor una representación del juicio de Dios contra esos enemigos de los hijos de Dios, o sea, contra los enemigos del pueblo de Israel. Interesante esta parte, pero la tercera visión que también nos muestra el libro habla de un varón con un cordel de medir, con una caña de medir. Y esta visión hace referencia a que Dios ayudaría y protegería a ese pueblo al que él ama tanto. La cuarta visión nos muestra cómo Dios hace una purificación
del sumo sacerdote. ¿Recuerdan? Josué, que está delante, que está presente allí delante de Dios y que a su lado está su enemigo, Satanás, acusándolo, pero que ese sumo sacerdote se presenta delante de Dios con vestimentas sucias. ¿Recuerdan? En la lectura que venimos haciendo, ¿cierto? Y esa quinta visión que habla eh, de ese candelabro de oro. En la cuarta visión que les estaba referenciando ahora, que habla de la purificación de ese sumo sacerdote, pues está haciendo referencia a esa necesidad de purificarse, a esa necesidad de restaurarse como pueblo de Dios, para que pueda obrar bajo la dirección de el renuevo que va a venir hacia adelante en el futuro desde ese momento en que ellos están recibiendo el mensaje. Y la quinta visión en la que hemos estado analizando, que tiene que ver con el candelabro de oro, hace una referencia es a el Espíritu Santo, a la manifestación del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo dota de la capacidad del poder que necesitaba Zorobabel y Josué para poder desarrollar la tarea que Dios les había colocado. Y la tarea prioritaria, ¿cuál era? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuál era la tarea prioritaria? Poder reconstruir el templo que estaba arruinado. Y es todo esto que nos está mostrando aquí Zacarías, y por eso lo estamos estudiando, tiene toda esta simbología, tiene una connotación espiritual muy profunda y que nosotros la podemos aplicar también para nuestro tiempo. Y meditando en todo esto que estaba meditando, de todo lo que nos muestra este libro, en el estudio que se ha hecho sobre este libro, entendía una cosa muy importante, y es que Dios se revela y nos habla a través de sus siervos para varias cosas, como lo hizo con el pueblo de Israel que venía llegando de la deportación, que habían vivido mucho tiempo en esclavitud, que habían estado sufriendo. Pues Dios se revela y nos habla a través de sus siervos para animarnos, para motivarnos, para alentarnos y para generar esperanza. Y pensando en eso, entonces yo me preguntaba, bueno, ¿qué título le colocamos a esta reflexión? Y entonces yo le coloqué como título a esta reflexión, ponernos las pilas o estar con las pilas puestas, estar con las pilas puestas. Y creo que ese es un llamado que Dios nos hace a todos nosotros. Mira el que está ahí a su lado, dígale, esté con las pilas puestas, Camilo, esté con las pilas puestas. ¿Sí? ¿Y por qué pensaba en eso? Si nosotros hacemos como una especie de alegoría o una especie de aplicación, si no tiene baterías el radio, pues no cumple su función, ¿cierto? Si el celular que tanto se ha vuelto ya ahorita una cosa ya allí pegada a la mano de uno, ¿cierto? Que hasta el baño va uno con el celular allí, ¿cierto? Sí. Problema es que cuando uno está contestando una llamada y en el baño y el almuerzo ha sido como pesado allí con frijoles con garra, eso es complicado, pero bueno, hay gente que ya no se preocupa por ese tema. Pero mire que Dios quiere que nosotros como sus hijos estemos apercibidos. Y pensando en esto, pues nosotros tenemos que entender que si no hay una renovación en la vida de cada uno de nosotros, no hay transformación. Y ahí vemos el proceso de cómo Dios va motivando a su pueblo para que haya ese proceso de renovación.
entendiendo que hay circunstancias y que esas circunstancias deben llevarnos a evaluar nuestra condición. Y yo lo veo así, ¿no? Todas estas circunstancias que ha vivido el pueblo de Israel y que nos narra aquí la experiencia que presenta Zacarías sobre lo que ha vivido el pueblo de Israel, tienen que llevarnos a entender que tenemos que estar con las pilas puestas. Dígale al que está a su lado, ojo, debemos estar con las pilas puestas. ¿Y eso qué implica? Pues que nosotros debemos vivir un correcto proceso de renovación espiritual. Cuando usted y yo como hijos de Dios vivimos un proceso de renovación espiritual, nos dejamos guiar, nos dejamos acompañar de Dios en ese proceso que Dios quiere de crecer, de madurar, de desarrollarnos como hijos de Dios. Entonces eso nos va a permitir a ser más efectivos como instrumentos de Dios. Y de eso hablábamos hace 8 días, ¿cierto? Que nosotros debemos ser eficaces. Hemos sido llamados a ser unos instrumentos de Dios y tenemos que ser eficaces. Y también, pues, mirando todo este contexto que nos plantea el libro y hasta aquí, hasta el capítulo 4, entendemos que Dios usa y que Dios usará hijos de Él que estén despiertos. Por eso mírele al que esté ahí a su lado. Si usted está despierto, Dios le usa. Si usted está dormido, olvídese. Dios dice, no, siga durmiendo. ¿Sí? Y verdad, ¿sí? Cuando el Señor estaba en su momento más crítico dentro de todo ese proceso del Calvario y estaba orando y le pide a sus discípulos que oren y va y los busca y estaban dormidos. Dice, ni una hora siquiera han podido orar, ¿sí? Y es un asunto espiritual, ¿no? Estamos en una situación o en un contexto mejor de la realidad que estamos viviendo, donde si nosotros no estamos despiertos, pues vamos a reaccionar de manera tardía ante estas situaciones que se nos están presentando. Por eso, un correcto proceso de renovación espiritual en el cristiano hace que seamos más efectivos como instrumentos en las manos de Dios. Y Dios va a usar, ¿sí? A los espirituales. Ayer que hablaba con un chico al que le estoy dando Agenda Vida Nueva, enfatizábamos mucho ese tema, ¿no? Y hacíamos una evaluación. La gran mayoría de nuestro tiempo como cristianos estamos en una condición de carnalidad. En la Biblia se habla de que hay 3 clases de personas: el hombre natural, el hombre espiritual o cristiano espiritual, y está el cristiano o el hombre carnal. Y por lo general nosotros permanecemos en un gran porcentaje del tiempo carnales, ¿cierto? Dominados por nuestra propia humanidad, naturaleza, ¿cierto? Por nuestros deseos, por nuestros pensamientos, por nuestras motivaciones. Y a veces dejamos que Dios se haga a un lado, ¿cierto? No le permitimos que Él tome control de nuestras vidas. Y Dios quiere usarnos a todos, no a algunos, sino que quiere usarnos a todos. Pero para nosotros poder ser usados por Dios debemos estar en la condición en la que Dios nos pide que estemos para poder estar delante de su presencia y ser direccionados, guiados, usados por Él. Y eso es lo que nos muestra aquí, ¿no? Ese candelabro de oro que de alguna manera representa la manifestación del Espíritu Santo, es fundamental entender su papel en la vida de nosotros los cristianos. Si el Espíritu Santo no es quien está llenando
controlando, direccionando y permitiéndonos caminar en Él, pues va a ser muy difícil que lo que hagamos tenga efecto, ¿sí? Y pues aquí nos está enfatizando el tema de la santidad, ¿sí? Que tiene que ver con la calidad, que tiene que ver con la pureza espiritual. Pero también tiene que ver con el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Cuál es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros? Haciendo pues ya una especie de aplicación de todo esto que narra la palabra de Dios y que tiene que ver con el rol que Dios le había delegado al pueblo de Israel también. Es a que seamos sus embajadores. Y usted y yo hemos sido llamados a ser buenos embajadores de Dios, no como los que pusieron en estos días que han dado que hablar, ¿cierto? Sino buenos embajadores de Dios. A eso nos llama el Señor, a ser sus embajadores. Y yo miraba en Deuteronomio capítulo 32, en el versículo 8, dice la palabra del Señor. Cuando Dios dividió la humanidad en diferentes pueblos y naciones, les dio sus propios territorios, pero a ustedes, los israelitas, les dio un trato especial. Y uno encuentra allí propósito de parte de Dios. Estoy leyendo en la traducción en lenguaje actual, ¿sí? Trato especial. ¿Por qué? Porque Dios había definido escoger a su pueblo, a este como su pueblo, para que fueran sus embajadores, para que lo representaran a Él ante las demás naciones, para que hablaran de Él a las otras naciones, para que lo dieran a conocer a Él a las otras naciones. Y ese papel también lo tenemos nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios. Y por eso en esta escena que estamos analizando de Zacarías capítulo 4 se enfatiza el tema de la santidad, porque allí se manifiesta el Espíritu Santo, quien en la medida en que yo deje que Él gobierne, que yo deje que Él me dinamice, en la medida que yo deje que Él me controle y que yo aprenda a caminar en el Espíritu como pues lo hemos enseñado, lo hemos aprendido, pues va a haber una calidad y una pureza espiritual que nos permita ser sus embajadores. En otras palabras, usted y yo hemos sido llamados a ser testigos de Él para el mundo. Cuando dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, no es para nosotros estar allí llenos del Espíritu Santo, sentados, solo deleitándonos las 24 horas en la presencia de Dios, porque esa no es nuestra realidad, ¿cierto? Tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, en todos los roles y en todas las esferas donde nosotros estamos, tenemos que aprovechar que si estamos llenos y controlados por el Espíritu Santo, tenemos que cumplir el llamado, el rol que Él nos ha dado de ser sus testigos hacia ese mundo. Y por eso también Mateo 28, del 19 al 20, es un énfasis a lo que nosotros llamamos la gran comisión, ¿sí? Allí, si usted me acompaña, Mateo, en esta versión, traducción en Reina, lenguaje actual, perdón. Mateo 28, en el versículo 19 y 20 dice la palabra del Señor, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y aquí nos está hablando y enfatizando de la dinámica de la visión que nosotros tenemos como ministerio. Nosotros no solamente debemos conformarnos con proclamar, ¿sí? Gloria a Dios por esos 50 y pico que se proclamaron hace unos días, ¿sí? Pero nosotros no nos podemos quedar allí dormidos, ¿sí? Tenemos que estar con las pilas puestas. Si a alguien se le proclamó, a esa persona hay que ganarla.
Y a esa persona que se le ganó, a esa persona hay que edificarla. Y de eso es que está hablando allí Mateo capítulo 28, 19 y 20, que hay que hacer la labor con ellos. ¿Y de quién es la labor? ¿Qué dice el versículo 19 ahí al comienzo? De usted y mía, ¿cierto? La labor es suya y la labor es mía. La labor es de todos nosotros como los embajadores de Cristo. Nosotros no nos podemos dar el lujo de desperdiciar el esfuerzo que hacemos para ganarle la batalla a nuestro enemigo. Que una persona nos escuche, que una persona oiga el mensaje del Evangelio y que comience ese proceso de cambio y de renovación y de transformación, eso es una lucha que nosotros no podemos dejar descuidada. Entonces, aquí lo que nos muestra Zacarías es que somos embajadores y por eso Dios nos ha escogido para ser sus testigos, para ser testigos ¿en dónde? En cualquier país, ¿sí? Cualquier país. Yo recuerdo a una niña que nos ganamos en la Universidad del Magdalena cuando estábamos allá en Santa Marta. Y después de mucho voltear por varios lugares, una vez estábamos en Roldanillo y me llamó y me dijo, John, ¿qué hago? Mire que es que acá, donde usted me envió a que fuera a reunirme con Senfol, eso son como una hora en metro, hora de ida en metro y hora de venida. Y ustedes saben que un metro son como 300 kilómetros por hora que anda, ¿cierto? Entonces era una distancia muy grande. ¿Qué hago? ¿Dónde me congrego? Yo le dije, ¿cómo así que dónde se congrega? ¿Usted qué ha recibido? Entonces dijo, no, yo ya recibí programa de crecimiento. Entonces le dije, pues póngase a evangelizar. Evangelice y haga una célula y comparta de lo que ha recibido. Y la niña estaba en Estados Unidos y está, ¿sí? A los 3 meses volvió y me llamó y me dijo, John, ya tengo 8 personas. Y dice, y lo curioso es que las 8 son de diferentes países, ¿sí? Cuando uno hace la tarea, uno no se alcanza a imaginar a quién le va a llegar el mensaje del Evangelio. Y a esa persona que le llega el mensaje del Evangelio puede ser de cualquier país, de cualquier ciudad, de cualquier barrio, de cualquier lugar. Cuando mi hermana hizo misión por allá en el Ecuador, se contactó con una parejita y de pronto hablando y la parejita le dijo, usted es de apellido de la Cruz, nosotros conocimos a alguien de la Cruz, pero por allá en el norte del valle. Y entonces ella le dice, mi hermano se llama John de la Cruz. Y yo ni idea de la persona, ¿cierto? De la pareja. Pero miren que ellos están buscando del Señor, ¿sí? Me acuerdo que en una ocasión unos amigos muy especiales de Elizabeth eh, nos llamaron, nos dijeron, nos atienden, queremos ir a visitarlos. Estábamos en Roldanillo, me acuerdo de eso. Y queremos que nos atiendan. Y es que vamos con unos amigos y era una parejita que estaba en conflicto. Nosotros estuvimos casi toda la noche orientando, dándoles consejería a esta parejita. Una sola noche. Una sola noche. ¿Sabe qué pasó con esa pareja? Hoy están liderando una iglesia allá en el norte del valle. O sea, cogieron el mensaje, asumieron el compromiso de ser esos embajadores y vivieron su proceso. Y Dios quiere que seamos embajadores.
Usted es embajador en el lugar donde está, sea el país donde Dios le ha colocado, la ciudad donde Dios le ha colocado, el barrio donde Dios le ha colocado, la casa. Anoche yo recordaba eso, ¿no? Cuando yo recibí a Cristo y el Señor hizo ese cambio de 360 grados en mi manera de pensar, lo primero que yo hice fue empezar a orar por mi familia. Y a mi familia le llegó el mensaje. El más durito que fue mi hermano, que le decimos tocayo, después de 10 años, aceptó a Cristo. Entonces, miren, Dios nos está llamando a ser testigos. Y por eso el Señor les enfatiza a ellos esto allí en Zacarías. Pero también miraba otro pasaje, miremos otro pasaje, Ezequiel, allí en Ezequiel capítulo 5, en el versículo 5, dice, puedes estar seguro de que cumpliré mi palabra. Yo hice que Jerusalén fuera el centro de todas las naciones. Yo la hice el lugar más importante de la tierra. Cuando Dios escoge y uno acepta ese llamado y se entrega a Él, Dios nos usa. Y por eso en el Nuevo Testamento habla de que seamos sal y de que seamos luz. Pero si usted vuelve otra vez allí a Zacarías, en el versículo 4 que estábamos leyendo, ¿cierto? Dice, pero también le pregunté, ¿y qué quiere decir todo esto, mi Señor? El ángel me contestó, ¿no sabes lo que significa? Yo le contesté que no sabía. Así que el ángel me explicó. Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel y es el siguiente. Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. Tremendo, ¿cierto? Y me parece hermoso esto, pero también me parece importante porque sin comprensión, si no hay una correcta comprensión de esa revelación de Dios, no habrá renovación ni transformación. No estaremos con las pilas puestas, ¿sí? No estaremos despiertos. Y si no estamos despiertos, ¿qué pasa? Pues Dios no nos va a usar, ¿sí? Dios no nos va a usar. Lo que yo veo aquí, en esta porción de Zacarías 4, del versículo 4 al 6, es que Dios necesita que el liderazgo sea entendido, que las personas que asumen el llamado de Dios seamos entendidos, que aprendamos a discernir. Y nosotros estamos llamados a eso. No podemos estar dormidos. Dígale al que está ahí a su lado, dígale, necesitamos estar con las pilas puestas. Como dice el soldado Patascuy, ¿sí? Enérgicos. Necesitamos estar activos, conectados con Dios para poder ser entendidos, para poder discernir. Hay muchas cosas que se están dando a una velocidad impresionante y si usted no se pone las pilas y no entiende qué es lo que está pasando, pues usted también se enreda y ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? La tarea que Dios nos ha encargado debe hacerse con los recursos de Él y no con recursos humanos. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Y eso es lo que le está diciendo allí en el mensaje que revela Dios, que envía el Señor a través de Zacarías a este pueblo. Y específicamente a Zorobabel. ¿Y quién era Zorobabel?
El encargado, el rey que habían colocado allí, el gobernante que había puesto allí, le dijo, vea, lo que usted tiene que hacer, la tarea que yo le he delegado, usted no la haga con su fuerza, no la haga con su capacidad, deje que sea el poder, la presencia de Dios en su vida actuando. Nosotros nos dejamos usar por el Señor cuando estamos conectados con Él. Dios, así como a Zorobabel, y así como a Josué y así como al pueblo de Israel le promete, a nosotros también Dios nos promete que seremos usados para ayudar a reconstruir la condición espiritual de la humanidad. Pero tenemos que estar conectados, ¿sí o no? Porque si usted tiene un iPhone 14 y con su iPhone 14 allí en la mano pegado, que parece un chicle pegado el iPhone, sí, y se genera una emergencia y le dicen, présteme el celular. Y usted dice, ay, se me va a acabar la batería. No alcanza ni para una llamada. Por muy fino que sea el celular, no sirve si no está con las pilas puestas. Dígale al que está ahí a su lado nuevamente, con las pilas puestas. Si no está con las pilas puestas, complicada la vida espiritual que nosotros vivimos. Y por eso cuando él le dice allí, no es con ejército ni con fuerza. ¿Sabe qué está haciendo referencia? Agilidad mental, discernimiento. Por eso necesitamos ser cristianos con las pilas puestas. En otras palabras, que cuando veamos la realidad en la que estamos viviendo y necesitemos tomar decisiones, que sepamos tomar decisiones sabias, no las que el mundo nos está imponiendo. Yo recuerdo que nos dieron duro, ¿cierto? Nos dieron garrote cuando el mundo decía, chúsese, chúsese. Y nosotros dijimos, no, nosotros no nos vamos a chuzar, ¿sí? A un buen entendedor, pocas palabras, ¿cierto? ¿Qué por qué? Porque no queremos, pero pues ese no queremos no era por capricho, ¿no? Sino porque Dios había colocado el sentir y cuando Dios le pone a uno el sentir, uno qué tiene que hacer? Obedecer. Y por eso le dice allí, le dice en ese mensaje Dios a este hombre a través de Zacarías, Zorobabel, no hace falta que seas poderoso. Mire, no hace falta que usted tenga toda la formación, no hace falta que usted tenga todos los pergaminos, no hace falta que usted tenga todos los recursos, no hace falta que usted tenga toda la fuerza física. Lo único que hace falta, y ahí dice, lo único que necesitas es mi espíritu para poder vivir la clase de vida que Dios quiere que vivamos. Y entendía entonces que sin la presencia del Espíritu Santo, miren, ni el talento, te puede ser muy inteligente, aquí tenemos gente inteligente. Eso uno ve que se le chorrea la inteligencia por las sienes. Aquí hay gente supremamente inteligente, ¿sí? Pero sin la presencia del Espíritu Santo, ni el talento, ni la inteligencia, ni la fortaleza, ni la buena salud, ni los recursos usados para hacer la tarea traerán buenos resultados. Porque es con su espíritu. Es con su espíritu. Y a Zorobabel le está mandando ese mensaje y Zorobabel que está viniendo de deportación, que está viniendo de la esclavitud con un pueblo y que tiene la tarea junto con este sumo sacerdote, primero de estar en una buena condición espiritual para ser del agrado de Dios y para tener el respaldo de Dios.
tienen una tarea grande, porque la imagen del templo construido y operando según lo que Dios les había enseñado a este pueblo, como debería estar funcionando ese templo, reflejaba la presencia de Dios obrando sobre ese pueblo y respaldando a ese pueblo, cuidando a ese pueblo, bendiciendo a ese pueblo. Pues era una tarea bastante desafiante. Y esto nos lo enseña aquí en la palabra. Él siempre va a hacer su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. ¿Qué hizo el Señor? Una obra extraordinaria en la cruz. Y ahí recordando lo que dice Mateo 28. Dios hizo una obra en la cruz y después, ¿qué les dijo? Versículo 19. Mateo 28, 19. Vayan y hagan. Entonces mire al que está ahí a su lado. ¿Usted sí está yendo y está haciendo? Porque uno a veces dice, no, eso pues es una recomendación que nos hizo el Señor, pero pues a ver si usted puede y si quiere y si saca el tiempo y si tiene los recursos y el tiempo y la motivación. No, es una orden. Dios hace su parte y nosotros la nuestra. Sigamos, vamos ahí a Zacarías porque esto está bueno. Zacarías capítulo 4, versículo 7. Dice, no importa que tus enemigos sean los poderosos babilonios, tú los derrotarás por completo. Estoy leyendo la traducción en lenguaje actual. Y cuando pongas la piedra principal para reconstruir mi templo, mi pueblo gritará con alegría. Dios ama mucho a Jerusalén. Qué mensaje tan tremendo, ¿cierto? Motivacional para un líder que tenía una tarea impresionante, reconstruir el templo de Dios, ayudar en la reconstrucción de la vida espiritual de un pueblo. Qué desafío tan tremendo el que tenemos nosotros los cristianos. Ayudar a salvar la vida espiritual de una familia, salvar la vida espiritual de un barrio, de una nación. Eso es tremendo. Y aquí lo que nos está haciendo entender este versículo es que nada ni nadie se opone a los propósitos de Dios. Si Dios determinó que se iba a reconstruir, se reconstruyó, ¿sí? Independiente de todo, dependiente de los enemigos, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que ser conscientes de los enemigos que tenemos, como el pueblo de Israel, los enemigos del verdadero cambio, hablando del cambio, ¿no? Porque queremos cambio, ¿cierto? Y salimos allí con pancartas. Nosotros tenemos el verdadero cambio. Los enemigos del verdadero cambio, de la verdadera paz total. Los enemigos de la transformación. ¿Saben cuáles son? La oposición y el desánimo. Si a usted se le opone su familia para que usted sea un hijo o una hija de Dios, esos son enemigos, ¿sí? Si a usted las circunstancias le bajan la guardia, esos son enemigos. Tenemos que reaccionar ante esos enemigos. Y dice ahí el versículo 8 en adelante, Dios también me dio este mensaje. Traducción en lenguaje actual, Zacarías 4, versículo 8. Ustedes, pueblo de Israel, verán a Zorobabel tomar la plomada. Él pondrá los cimientos de mi templo y llevará a cabo su reconstrucción. Su trabajo es ahora muy pequeño, pero cuando lo haya terminado, hasta los que no creían en él se llenarán de alegría. ¿Cierto? ¿Cuánta gente cuando nos vio a nosotros
iniciar la vida cristiana, se rascaba la cabeza y decía, ay, no, definitivamente no hay nada que hacer ahí. Pero algo que yo he entendido, y es lo que nos muestra aquí esto, es que lo que Dios respalda siempre tendrá buenos resultados. Si usted dice, bueno, esto lo va a respaldar Dios y Dios le pone la firma, usted métase de cabezas, porque los resultados serán de Dios, ¿sí? Los resultados serán del Señor. Dios respalda y cuando Dios respalda, los resultados son buenos. Si no, pregúntele a Santiago y a Estrilicet. Dios ha sido bueno, ¿cierto? Muy bueno. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Me gusta este pasaje. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. ¿Sí? El que inició la obra, ¿qué va a hacer? Pues la va a terminar. Y eso era lo que Dios le estaba diciendo a Zorobabel. Usted inicie la obra con mi poder, con mi respaldo, y yo la termino. Y yo me imagino, ¿no? Yo especulo. Zorobabel agarró la plomada, ¿no? La plomada era clave. Agarró la plomada y se fue con su plomada. Y el pueblo cuando vio a Zorobabel con la plomada dijo, esto es en serio. O sea que sí se va a hacer. Cuando usted ve a la persona con las botas puestas y yendo con la mochila para compartir del mensaje de Dios, la gente dice, ve, esta persona sí lo tomó en serio. Pero si la gente lo ve a usted en la iglesia y luego por allá lo ve patulequeando, dice, ay, no, perdió el año. Lo que yo entiendo de esto que Dios le enseña y le transmite a Zacarías para el pueblo es que lo que Dios anuncia que se hará es un hecho de que se hará como Él dice. Por eso se tiene que pararle bolas, estar con las pilas puestas. Dios está hablando. Y cuando Dios habla, uno tiene que estar pilas. Porque Dios no se va a poner a, como nos pasa, ¿no? Nos pasa aún en las buenas familias, como uno dice, ¿no? Aún en las buenas familias. Y a mí me pasa, ¿no? Mi amada esposa, mami, tenemos que irnos, ya hoy, y apenas está bañando. Y a veces nos coge el día, ¿no? Nos coge el día porque una vez no mira el reloj y dice, ay, no, 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 no mire el reloj. Pero lo que yo entiendo aquí es que lo que Dios anuncia que se hará es un hecho de que se hará como Él lo dice. Y ahí en Zacarías, mirando Zacarías capítulo 4, versículo 11, en la traducción en lenguaje actual. Entonces yo le pregunté al ángel, ¿qué significan los olivos que están a los lados del candelero? ¿Y qué significan las dos ramas de olivo? Porque están junto a los dos tubos de oro por donde pasa el aceite. Y en el versículo 13 dice, el ángel me preguntó si no sabía lo que significaban y como le dije que no, él me explicó. Tremendo, ¿no? Porque lo que Dios anuncia que se hará es un hecho de que se hará. Pero aquí tenemos que entender que hay una gran necesidad y es la de entender eso que Dios anuncia, de entender eso que Dios revela para saber qué hacer según su voluntad. Usted y yo tenemos que entender lo que Dios está diciendo, comprenderlo. Y en la medida que lo asimilo, lo entiendo, lo comprendo, entonces
me someto, me dispongo a obedecer esa voluntad de Dios. Y en el versículo 14 dice, estos dos olivos representan ¿a quién? A Zorobabel y a Josué. El Dios de toda la tierra los ha elegido para que estén a su servicio. Y son un símbolo de la autoridad civil y de la autoridad espiritual. Reyes y sacerdotes. Y aquí está hablando de rey y sacerdote. De alguna manera está dando a entender una simbología que hace referencia al Mesías. ¿A qué me llevaba el Señor a concluir esta reflexión? Que solo cuando una vida está llena, cuando una vida está controlada por el Espíritu Santo, esa vida será efectiva para cumplir los propósitos de Dios. Y para terminar, leamos Efesios capítulo 4, versículo 30. Y ahí en Efesios 4 nos habla al final de cómo vivir esa vida. Y dice en el versículo 30, no hagan que se ponga triste el Espíritu de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Tenemos ese candelabro a nuestra disposición. La persona del Espíritu Santo llenando, controlando, dirigiendo la vida de cada uno de nosotros. Pero para que Él nos llene, nos controle, nos dirija, nosotros tenemos que tener el vestido que Dios nos ha dado bien puesto, bien lavadito, bien planchadito, bien adecuado para poder ser los instrumentos que Dios quiere que seamos. Y por eso Dios nos llama a que seamos cristianos con las pilas puestas. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y allí donde usted está, cierre sus ojos y en actitud de reverencia presente su vida delante del Rey? Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, conscientes de esa necesidad que tenemos